tiempo en familia, enseñar principios y valores a nuestras generaciones, relaciones en armonía y tranquilidad, fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos calidad de vida. Calidad de vida. Porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida con Gustavo Casanova. Es un gusto llegar hasta donde usted está sintonizando su programa Calidad de Vida. Gracias por darnos este privilegio de llegar hasta donde usted puede ser parte de Calidad de Vida, compartiendo en la movilidad, en la casa, usted que ha salido a caminar, usted que está descansando o teniendo diferentes actividades. Nos sentimos muy halagados de saber que usted comparte Calidad de Vida, escucha Calidad de Vida, ve Calidad de Vida y nos es una gran bendición. El único objetivo como Ministerio Calidad de Vida es que usted tenga que tomar sus decisiones a la luz de la palabra de Dios. Gracias por estar en su programa Calidad de Vida. Mandamos un saludo cordial a Centroamérica, a Sudamérica, al Caribe, a España, en los centros penitenciarios donde las personas también nos están siguiendo. Va extensible este saludo. Empezamos de esta manera su programa Calidad de Vida. En cierta ocasión, Spurgeon estuvo visitando a un amigo en el campo y vio que sobre uno de los graneros había colocado sobre una veleta la inscripción que dice Dios es amor. ¡Wow! Entonces le preguntó si con ese texto quería decirles que el amor de Dios es tan cambiante como el viento. El hombre respondió que no, sino que lo que quería decir era que Dios es amor siempre, siempre, sin importar de dónde soplen los vientos. Distinguidos oyentes, es así que el amor de Dios está presente en todo momento. Hoy quiero hablarles sobre el poder del amor. Sin importar de dónde vengan los vientos, el amor de Dios no cambia absolutamente para nada. ¿Les es conocido el nombre de Otoniel? ¿Puso quizás a uno de sus hijos el nombre de Otoniel? No conozco. Otoniel es un personaje que está en la Biblia y que su historia está en el libro de Jueces, capítulo 3, versos 7 al 11. Ocurre que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. El pueblo de Israel, aparte de hacer lo malo delante de los ojos de Dios, ellos comenzaron a adorar y a ofrecer sacrificios a los Baales. Entonces el Señor, dice la palabra, que se había enojado contra el pueblo de Israel y los había entregado en manos de uno de los reyes que se llama Cusán Ritasaín. Y los israelitas estuvieron sirviendo durante 8 años al rey. Pero cuando el pueblo de Israel clamó, el Señor dice que los había escuchado. Entonces levantó un libertador para poder salvarlos y su nombre es Otoniel. Otoniel es hijo de Genaz, hermano menor de Caleb. Dice la palabra que el Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Ritasaín, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Hoy estamos hablando sobre el poder del amor. A través de diferentes circunstancias, a través de diferentes obstáculos, pruebas, podemos ver el poder del amor. El pueblo de Israel tenía un juez, en este caso se llamaba Otoniel. ¿Cuál era la función de los jueces en la época de la Biblia? Los jueces eran elegidos por Dios para poder rescatar al pueblo de sus amigos, de sus enemigos y tener que darles la libertad. Los jueces eran aquellos que realizaban un trabajo muy,
muy interesante porque ellos tenían a menudo estas tareas que tenían que ser imparciales. Por el otro lado, tenían que administrar justicia. Ellos eran militares, como también conducían a un pueblo que estaba descarriado y luego se arrepentían y volvían al camino de Dios cuando Dios los guiara a que tomen esas decisiones. El pueblo de Israel tuvo que llegar a este juez llamado Otoniel y el juez le llevó a una victoria sobre sus enemigos. Ahora, el papel del juez, ejercer justicia absoluta. Y cuando estamos hablando sobre justicia absoluta es que había imparcialidad en todo lo que ellos tenían que hacer. No importaba si eran ricos, pobres, intelectuales o no tenían ningún conocimiento de letras, ellos tenían que ser imparciales. Les era prohibido inclinarse o a la derecha o a la izquierda. Ellos tenían que ser personas equilibradas. ¿Sabía usted, distinguido oyente, que también nosotros somos jueces? Usted me dice, Gustavo, ¿cómo puede ser que nosotros seamos jueces? Claro, sin lugar a dudas, Dios nos ha dado la gran responsabilidad de conducir, de guiar la vida de nuestros hijos a través de la enseñanza, como también a través del ejemplo. En el diario vivir, desde el momento que nos levantamos hasta el momento en el que descansamos, somos ejemplo en la vida de nuestros hijos, papá, mamá, sin importar si es varón o mujer. Nosotros como papás estamos marcando la vida de nuestros hijos. Estamos enseñando, estamos dirigiendo, estamos comenzando a instruir para que a la larga un día ellos sean hombres y mujeres de bien dentro de la sociedad y puedan ellos saber elegir correctamente en todo lo que tienen que hacer. Por el otro lado, como papás tenemos que aprender a ser imparciales. Qué terrible es cuando nuestros hijos se dan cuenta que como papás somos parcializados en nuestros hijos. En alguno de ellos quizás somos parcializados porque ella es nuestra hija o porque él es nuestro hijo mayor o ella es nuestra hija menor, o por el contrario, aquel que ha venido con mucho dolor y sufrimiento cuando ha nacido. Entonces nos parcializamos, a él le permitimos hacer tantas cosas o a ella, pero a los demás no. Y nuestros hijos se dan cuenta increíblemente cuando ellos dicen, ¿por qué papá o mamá le permites a él o a ella hacer estas cosas y a nosotros no? ¿Por qué con nosotros eres tan estricto, pero con mis hermanos o con mi hermano o mi hermano tú le permites hacer todas esas cosas que a nosotros nunca nos has permitido? Muchas veces nosotros destruimos el corazón de nuestros hijos cuando no somos personas imparciales. Cuando nosotros comenzamos a hacer discriminación con ellos. Algunos de nuestros hijos quizás se preguntarán y dirán, ¿o acaso no soy tu hijo o no soy tu hija? ¿Por qué razón me tratas de esta manera? Y a los demás de mis hermanos les tratas de otra manera. Distinguidos oyentes, nosotros necesitamos aprender a ser papás imparciales en la vida de nuestros hijos. En cierta ocasión, un jovencito dijo lo siguiente. En una reunión de jóvenes, él dijo, mire, yo tengo una familia de 7 personas, 5 hijos y papá y mamá. Hemos sido felices, somos felices, pero hay una piedra en el zapato y una astilla que me duele hasta el día de hoy, dijo este muchacho. Y sus amigos le dijeron, ¿pero qué es lo que pasó? Ocurre que cuando papá y mamá tenían problemas entre ellos, o cuando ellos venían con muchos problemas a la casa, trayendo de sus trabajos conflictos, dificultades, problemas económicos, problemas en su trabajo, ellos hacían pago con nosotros. Nos comenzaban a golpear, nos comenzaban a pegar con lo primero que encontraran. Si era un cable, si era un palo, había patadas, había puñetes, había golpes, había absolutamente de todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos?
Cuando escuchábamos que mis papás estaban empezando a pelear, nos íbamos de la casa, escapábamos y hasta que ellos hayan descansado, hasta que ellos se hayan dormido, recién volvíamos a la casa. Y es algo que hasta el día de hoy ha marcado mi vida. Y yo cuando me case, dijo este muchacho, jamás quiero ser como mi papá o como mi mamá. No quisiera que mis hijos sufran lo que yo he sufrido. No quisiera que ellos sean traumatizados como yo. Hasta el día de hoy estoy siendo traumatizado y yo necesito tomar una decisión. Necesito perdonar a mis papás por todo lo que ellos me han hecho. Y era un muchacho, no un niño, un jovencito. Preguntémonos, distinguidos papás, ¿somos jueces en la vida de nuestros hijos imparciales? ¿Somos jueces que vamos en defensa de ellos? ¿Somos jueces que les enseñamos valores y principios? ¿Cómo fueron tus padres cuando tú vivías con ellos? Es otra de las preguntas que yo le planteo en estos minutos. Puede ser que ellos han marcado tantas heridas en su vida que al escuchar usted este programa y al ver, usted puede decir evidentemente, ellos han marcado de una manera tan dolorosa y tan profunda que cuando tú me hablas o alguien me habla de mis papás, viene a mi memoria todo lo que ellos han hecho conmigo. La manera como me han tratado, la manera como han abusado de mí y absolutamente todas esas cosas. Es muy importante que nosotros seamos personas transparentes en todo lo que estamos diciendo con nosotros mismos. Porque de nada sirve decir yo estoy bien, no hay ningún problema, cuando por dentro estamos mal. Seguimos arrastrando el dolor, la tristeza, el sufrimiento que nuestros padres nos hicieron. Seguimos siendo esclavos, presos de nuestro propio sufrimiento. En estos minutos usted necesita comenzar a hacer un alto en su vida y pensar que Dios puede liberarle de esos dolores y esos sufrimientos por los cuales se está pasando. Como papá, como hijo, Dios quiere liberarle. Dios quiere sacarle, pero por el otro lado, Dios quiere enseñarnos como papás que debemos aprender a ser papás, que tengamos que saber ser equilibrados, responsables, jueces para cada uno de ellos. Jueces no con enjuiciamiento, por el contrario, le decía jueces como en el tiempo de la Biblia. Volviendo a nuestra historia. ¿Quién era Otoniel? Otoniel era el primero de los jueces de Israel. Era de la tribu de Judá, sobrino de Caleb. Fue un héroe durante la conquista de Canaán. Ocurre que ahí estaba Otoniel, siendo sobrino de Caleb. Tenía a su esposa que se llamaba Acsa y vivía en medio de un pueblo que estaba totalmente corrompido y que a Dios no le agradaba. Él vivía, porque era parte del pueblo de Israel, que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo es que hicieron lo malo ante los ojos de Dios? Dice que se olvidaron del Señor su Dios. Todo parecía caminar sobre ruedas, porque cuando todo está funcionando, no les faltaba nada. Tenían comida, tenían donde dormir, tenían que beber, estaban tranquilos, no les faltaba nada, no tenían ninguna preocupación, no tenían que enfrentar el día como se les venía, no tenían los enemigos de por medio, tenían absolutamente todo. Sus ropas no se les gastaba, no tenían enfermedades, absolutamente nada. Pero ocurre, dice la palabra de Dios, que sus corazones se alejaron de Dios. Ellos comenzaron a apartarse de Dios sin lugar a dudas. Ellos se olvidaron que Dios les había dado tantas cosas. Ocurre muchas veces también en nosotros. ¿Le parece? ¿Le parece medio conocido todo ello? Cuando todo está bien en la vida,
Cuando no hay preocupaciones, cuando no hay enfermedades, cuando hay buena economía, cuando tus hijos están encaminados en las cosas de Dios, cuando tú sabes que tus hijos están siendo responsables, cuando tus hijos están estudiando, se están preparando, son buenos hijos, cuando ellos quizás ya se han casado, ya tienen una familia estable y tienen muchos honores y tú dices, wow, qué linda que es la vida. Todas las noches tú duermes tranquilo y te levantas sin presión de nada. No despiertas al amanecer sufriendo o pensando qué habrá pasado, dónde estará mi hijo, dónde estará mi hija, qué ha pasado, no me ha llamado. Tú duermes plácidamente durante todas las noches. Otras veces nosotros nos alejamos de Dios cuando vamos ganando tanto terreno en nuestras vidas que pensando que todo lo que yo tengo, todo lo que yo hasta ahora he acumulado es gracias a mis propias capacidades, sin tomar en cuenta que cada día Dios nos da un día más de vida. Usted a toda esta lista que acabo de nombrar les vaya añadiendo muchas otras cosas más. ¿Qué es lo que nos hacen olvidar de Dios? ¿Qué nos mantiene alejados de Dios? Como consecuencia, el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Entonces ellos, dice la palabra, que comenzaron a servir a los Baales y a las imágenes de acera. Comenzaron a servirles, comenzaron a ofrecer sacrificio, comenzaron a hacer los mismos rituales para poder ofrecer esos sacrificios a los Baales y también a las imágenes de acera. Habiéndose olvidado quién les dio la libertad cuando eran esclavos. Habiéndose olvidado quién les dio los alimentos cuando estaban en medio del desierto. Quién los protegía cuando había de día tanto sol y les cubría una nube. Y de noche cuando estaban en el desierto había tanto frío que había una llama de fuego que les daba calor para que ellos pudieran estar calientitos en medio del desierto. ¿Quién les hizo pasar el mar rojo en seco? Y así podemos seguir nombrando tantas cosas que Dios había dado al pueblo de Israel. Les dieron la espalda a Dios y comenzaron a adorar a otros dioses y a ofrecerles sacrificios. Distinguidos oyentes y amigos, ¿será que nosotros también caemos en el mismo pecado del pueblo de Israel, en idolatría, adorando a otros dioses? Cuando nos ponemos a adorar y a recordar qué es lo que pasa en nuestras vidas, recordemos, pensemos por un momento de dónde Dios nos ha sacado. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿quién nos ha dado esperanza para vivir? Cuando ya veíamos que todas las cosas están por los suelos, que todo está mal, que todo se está destruyendo, alguien nos ha dado esa mano, nos ha rescatado y nos ha dicho: tú sirves, tú eres útil, tú vales, tú no sirves, no sirve que usted vaya destruyendo su vida. Hay una razón para vivir, no vale la pena que usted haga esas cosas. ¿Pasamos hambre, sed u otras cosas? No. Usted puede abrir el refrigerador y tiene ahí comida en la mesa, siempre hay un pan para comer. Nunca le ha hecho faltar Dios absolutamente nada. Cada día despertamos con vida y cada día es nueva, dice la palabra de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Dios nos puso en un lugar de privilegios, en el trabajo, en la casa, con la familia, y ha restaurado nuestras familias cuando estaban destruyéndose. Ha restaurado nuestras vidas cuando ya no tenían sentido. Permítame hacerle una pregunta. Mire, no me responda a mí, respondámonos a nosotros mismos. ¿Quién está ocupando el primer lugar en su vida? ¿Quién está ocupando el primer lugar en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo pasamos con él o con ella? ¿Qué es lo que ocupa la mayor cantidad de nuestro tiempo? ¿Cuán orgullosos nos sentimos por lo que tenemos o las cosas que hacemos? ¿Qué es lo que ocupa nuestra mente para que dediquemos más tiempo? Mire, en
todo lo que yo acabo de nombrarle, ¿en qué lugar está Dios? ¿En un segundo lugar? ¿En un tercer lugar? ¿En un primer lugar? Yo no lo sé, usted lo sabe. Si acaso, por alguna razón, sea grande o pequeña, no importa el tipo de actividad, Dios está en un segundo lugar. Estamos ocupando y estamos llegando a tener idolatría en nuestras vidas. No estamos dándole el primer lugar a Dios. Estamos como el pueblo de Israel adorando a otros dioses. La idolatría es adorar cualquier cosa o cualquier persona que no sea Dios. Amables oyentes, este es el momento de reflexionar y arreglar cuentas con Dios si acaso hay ídolos que nos están ocupando el lugar que a Dios le corresponde. ¿Quiénes están ocupando el lugar que a Dios le corresponde? Solo usted y Dios lo saben. Yo no lo sé, yo sé lo mío, qué es lo que ocupa el primer lugar, y necesitamos cambiar, y usted también necesita poner a Dios en primer lugar en su vida. Volviendo a nuestra historia. Otoniel vio cuando Dios se había enojado contra Israel. ¿Y qué es lo que había pasado? Dice la palabra de Dios que los había entregado en manos del rey de Cusán Ritasaín y les sirvieron por 8 años en todo lo que el rey les pedía. Ellos tenían que obedecer y no había razón para decir, no lo voy a hacer porque si no eran muertos. Ellos tenían que obedecer absolutamente en todo lo que él les dijera y tenían que complacerlo, sus hijas, sus esposas, etcétera, en todo lo que el rey les dijera. Esos valores y esos principios que Dios ha establecido, el rey lo rompía y ellos tenían que obedecer, porque era el rey que los tenía esclavos. ¿Usted cree que Dios se enoja? No, Gustavo, Dios es todo amor. Él es amor, Él es misericordioso. ¿Dios también se enoja? Sí, por supuesto. Según la palabra de Dios, Dios se enoja. Dios se enoja ante la injusticia, ante el mal, ante la violencia, la idolatría, la rebelión. Dios se enoja porque muchas veces rompemos esos valores y esos principios que Él ha establecido, ese diseño especial de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo, Dios es santo, Él es correcto y su carácter no puede ser alterado. Dios se enoja y disciplina y castiga. ¿Por qué? Eso lo hace con sus hijos. Así como un padre disciplina a sus hijos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? Me dice, no sé, Gustavo. Le voy a dar 7 ejemplos sobre el castigo de Dios y la disciplina que ha dado. 7 ejemplos. Pero antes de darle estos 7 ejemplos, voy a irme a una pequeña pausa y después de esta pausa vamos a continuar hablando sobre el poder del amor. Distinguidos oyentes, queremos invitarles a que usted pueda seguirnos a través del Facebook, de YouTube y Spotify como Calidad de Vida Hoy. Escríbame al sitio web que tenemos www.calidaddevidahoy.org. Déjeme sus comentarios. ¿Qué le parece el programa? Hay unos temas que le gustaría que toquemos. Con todo gusto, usted escríbame y estamos a sus órdenes. De la misma manera, usted puede escribirnos o llamarnos al 240-641-2034. Si quiere seminarios, talleres, conferencias, estamos aquí a su servicio en el Ministerio Calidad de Vida. Le habla Gustavo Casanova. Vámonos a esta pequeña pausa. Al regresar de la pausa, continuaremos en el desarrollo del tema de hoy, aquí en Calidad de Vida con Gustavo Casanova. Ropa, casa y alimentos no es todo lo que necesita un niño. Amarlos significa un compromiso total. Primero debe sembrar la semilla y cuando llegue el tiempo de la cosecha, olvidará completamente los sacrificios. Siempre debe haber tiempo para sus hijos, porque ellos no pueden esperar.
Muchísimas gracias. Porque usted no nos ha cambiado de dial. Gracias, porque estamos hablando del poder del amor. Usted me dice, Gustavo, no puedo entender. ¿Cómo puede ser el poder del amor si Dios nos castiga? Dios al que ama también disciplina. Veamos algunos castigos de Dios que están en la Biblia. Adán y Eva. Ellos habían pecado contra Dios. Ellos hicieron lo malo delante de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Adulteraron, robaron, mintieron, fornicaron, pelearon. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Dice la palabra que desobedecieron. Desobedecieron lo que Dios les había mandado. Y su historia está en Génesis capítulo 3, versos 23 y 24, cuando nos habla y dice la palabra que los echó. Y Jehová Dios los echó del huerto del Edén, para que labrasen la tierra de que fueron tomadas. Castigo. Dios los había echado del huerto del Edén por el pecado que habían hecho. Pensemos en su hijo Caín. ¿Quién era Caín? El hijo mayor de Adán y Eva. ¿Qué es lo que había pasado? Cometió el primer asesinato. Asesinó a su hermano Abel. El castigo de Caín, dice la historia, la palabra de Dios en Génesis 4, 11 al 12, dice el castigo de Caín, ahora pues, le dice, maldito serás tú. ¡Wow! ¡Qué fuerte! La tierra ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. ¿Cuál fue el castigo? Recibió una maldición. No le iba a volver a dar la fuerza que antes tenía la tierra. Tuvo que caminar siendo errante y extranjero en esta tierra. Vamos con más castigos. En el tiempo de Noé, el arca de Noé, ¿se acuerda? Cuando ha construido, y Noé decía, pero Dios va a castigar, y Dios va a castigar con lluvia. Y la gente decía, ¿qué es lluvia? Nosotros no conocemos en este lugar lo que es la lluvia. Pero Dios va a castigar, Dios va a castigar. Y llegó el tiempo, cuando dice la palabra de Dios, que murió toda carne, que se movía sobre la tierra, así de aves como de ganados, de bestias y de todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra, y de todo hombre, y murieron. Su historia está en Génesis capítulo 7, versos 21 y 23. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Estamos hablando ahora del Antiguo Testamento. Ellos vieron que toda la gente daba sus cosas para el ministerio. Ahí estaba Pedro y dijeron, bueno, vamos a vender nosotros también nuestro terreno. Y vendieron su terreno y fueron y ofrecieron la venta de su terreno a Pedro. Y entonces Pedro le dice, bueno, está bien, gracias. Y ellos, su corazón de ellos era pues de elogio, van a recibir honra, van a recibir elogios por lo que han hecho. Y Pedro les dice, ¿eso es todo en lo que ustedes han vendido? Sí, eso es todo, le dijo Ananías. Pedro entonces le dice, tú has mentido al Espíritu Santo. Nadie te ha obligado a que lo hagas, nadie te ha pedido que vendas. Tú por ti mismo, pero le has mentido al Espíritu Santo. Le mentiste a Dios. Y dice la palabra que quedó fulminado, expiró, entró su esposa. Y Pedro le pregunta, ¿esta es la cantidad de dinero en la que vendieron ustedes? Sí, y también ella expiró. Cayó a los pies, dice la palabra, y expiró. La esposa de Lot. Cuando salieron de Sodoma y Gomorra, ¿cuál fue el castigo? Cuando Dios les ha dicho, miren hacia el frente, no miren atrás, suban a esa colina, observen que no miren hacia atrás nada de lo que están dejando. Pero ¿qué hizo la esposa de Lot? Miró hacia atrás, desobedeció y ella se convirtió en estatua de sal. ¿Qué pasó con Coré? ¿Quién es Coré? En el pueblo de Israel.
Coré comenzó a reunir una cantidad de personas y comenzó a hablar mal de Moisés y de Aarón. No, estos no sirven para nada, porque siempre tenemos que obedecerlos a ellos. ¿Ellos acaso solo han sido elegidos por Dios? ¡Qué injusticia! No puede ser que Dios solo a ellos les haya escogido. ¿Por qué no a nosotros también? No podemos estar Y comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y ocurre que, dice la palabra de Dios, que cuando se rebelaron contra Moisés y Aarón, la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, y a sus familias y a todos los hombres que estaban con Coré y a todos sus bienes. Así ellos y todos los que estaban con ellos descendieron vivos a la fosa. La tierra los cubrió y perecieron de en medio de la congregación. Números 16, 32 y 33. Un ejemplo más, Faraón. Cuando los egipcios estaban allá y el pueblo de Israel iba a salir, Faraón se endureció su corazón y no obedeció. Entonces dice la palabra de Dios, y aconteció que medianoche Jehová hirió a todo primogénito murió en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. ¿Qué le parece? El castigo de Dios. Puede ser que también nosotros estamos recibiendo el castigo de Dios. Usted y yo también recibimos ese castigo de Dios a causa de nuestra desobediencia, de los pecados ocultos que nosotros cometemos y no lo confesamos y lo tenemos tan guardado dentro de nosotros porque sabiendo que lo que estamos haciendo está mal y continuamos viviendo, haciendo esas cosas, viviendo de esa manera, y entonces dice, no va a pasar nada, finalmente hasta ahora he podido vivir así como estoy y no decidimos cambiar, pero Dios tarde o temprano va a castigarle. Nos va a castigar si nosotros estamos viviendo en una doble vida, si nosotros estamos viviendo en una hipocresía, con un rostro en casa, con otro rostro con los amigos, con otro rostro en la iglesia, con otro rostro en diferentes actividades. No somos personas íntegras. Íntegras delante de Dios. El salmista decía, Dios, escudriñame y ve si hay en mi camino de perversidad. Pregúntese, ¿por qué será que Dios me está castigando? ¿Soy hijo? ¿Soy hija de Dios? Usted me dice, sí, Gustavo, claro que sí lo soy. Entonces, cuando la necedad llega a nuestras vidas y continuamos haciendo cosas negativas que a Dios no le agrada, rompiendo esos principios que Dios ha establecido, le va a llegar el castigo. Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Al que ama castiga, como el hijo a quien quiere. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 8 dice, ¿acaso se olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina, adivina y recuerde que Dios nos trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Y en el verso 11 al final dice, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Disciplina. Qué duro es la disciplina. Y a veces cuando nos llega esa disciplina, comenzamos a pensar y analizar y a llamar. Quizás tenemos problemas con una u otra persona y hay problemas de la disciplina de Dios que nos llega de toda índole. Y Dios sabe cómo tocar y dónde tocar
para que podamos reflexionar. Recordemos qué es lo que nuestros papás, cómo ellos nos disciplinaban a nosotros. Nos disciplinaban nuestros padres para enseñarnos a tomar buenas decisiones. Para que podamos sepamos cómo controlar nuestras acciones, nuestro comportamiento correctamente. Recibíamos esa disciplina porque nuestros padres querían que seamos responsables y entendamos que nuestras acciones, cuando son malas, tienen consecuencias y cuando son buenas, también consecuencias positivas. Si nosotros como papás disciplinábamos a nuestros hijos de esa manera, ¿cuánto más Dios, que quiere lo mejor para usted? ¿Cuánto más Dios que quiere no que hoy cambie, no, sino que cambie por siempre y para siempre en su hogar, en su familia, en su matrimonio? Dios quiere que entendamos que nuestras acciones no son buenas y como estamos viviendo en esas acciones, tarde o temprano vamos a tener consecuencias. No solo para usted, sino también para todos sus seres queridos. Y esas consecuencias las vamos a agarrar sobre nosotros y vamos a llevarles muchas veces hacia nuestros seres queridos, nuestros hijos. Pero debemos acudir nosotros a pedir perdón antes de tener que pasar ese castigo de Dios. Es por esa razón que la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué cosa maravillosa, que cuando uno confiesa su pecado, sabe que ha hecho lo malo delante de Dios y confiesas tu pecado, Dios te perdona porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice que nos limpia de todo pecado. Qué cosa más hermosa saber que esos pecados tan terribles, esos pecados tan imperdonables por nosotros, y uno dice, qué increíble que Dios me perdone. O quizás ese pecadito tan pequeñito como es una mentira. No hay mentiras piadosas, pero ese pecado Dios sí nos perdona. Lo más hermoso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, esto es hermoso, esto es increíble. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy el abogado, nuestro Señor Jesucristo, está intercediendo por cada uno de nosotros hacia el Padre. Cuando uno peca, acude a pedir perdón y el Dios Todopoderoso, Santo, 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 dice, pero no, ¿cómo lo voy a perdonar? Pero el Hijo dice, papá, yo pagué el precio de sus pecados allí en la cruz del Calvario, perdónalos, porque mi sangre los limpia de todo pecado. Y el Padre nos perdona. El Padre nos perdona. ¿Pedirá perdón de Dios, reconociendo las cosas malas que hizo? ¿O esperará que Dios tome la iniciativa para hacerle volver al camino? Y cuando le llegue va a doler mucho. Va a doler fuerte, donde menos usted se imagina. Porque Dios es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Usted quiere caer en manos del Dios vivo? No, ni a mi peor enemigo yo le desearía que eso pase. Para nada. No. Vuelva antes de que Dios tome la iniciativa. Vuelva a Dios. Pida perdón. Reconcíliese con Dios. Invite a que Cristo tome el control de su vida y de su corazón. En una reunión de damas, donde todas contaban sus experiencias, qué es lo que estaban pasando, cómo estaban viviendo, esta señora dijo, mira que cuando yo era muy jovencita, tenía mis 16, 17 años, mamá y papá siempre me decían, hija, no lo hagas, no frecuentes esas amistades porque he comenzado a beber.
Ya a mis 17 años yo bebía. Oh, les decía, ustedes papás están viejos, en su edad ustedes no han hecho, déjenme vivir la vida. Comencé a beber y a beber y a beber. Desobedecí tanto a mis papás, hice sufrir tanto hacia ellos, que sabe, pasé tiempos difíciles en mi vida. Me enfermé. Después formé un hogar, una familia. Después de haber estado casada, ya con 3 hijos, el médico me diagnosticó con una enfermedad estomacal y mis riñones estaban deshaciéndose a causa de la bebida. 10 años he tenido que estar solo tomando mucho líquido, mucha agua y comida blanca y con médicos de uno a otro lado, hasta que finalmente yo he tenido que reconocer mi situación delante de Dios y pedirle perdón a Dios. Y Dios me ha perdonado, me ha lavado con su sangre preciosa, me ha hecho una nueva persona, pero esos 10 años las he seguido sufriendo. Dios nos perdona, porque la sangre de Jesucristo dice que nos limpia de todo pecado, pero no dice que las consecuencias de nuestros pecados también van a ser liberados. 10 años he sufrido, hasta que por la gracia y la misericordia de Dios, Él ha puesto una sanidad en mi cuerpo. Hoy me cuido de la alimentación. Dios ha sanado mi aparato digestivo y parte de mis riñones, pero todavía me cuido. Dios me ha perdonado y ha restaurado mi vida. Y diría que estoy sana. Cuando Dios nos dice que cambiemos nuestra forma de vivir, obedezcamos. Obedezcamos, no seamos necios. No seamos personas que después digamos, no va a pasar nada. Porque tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias. No debemos olvidarnos lo que Dios dijo en su palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. No te olvides que si yo siembro una papa, voy a cosechar 3, 4 papas. La cosecha es mucho más que la siembra. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás jugando como al gato y al ratón, escapando, haciendo tus gustos y pensando que Dios no está tomando en cuenta todo lo que estás haciendo? Te equivocas. Dios está viendo todo en vivo y en directo. Dios está observando absolutamente todo lo que usted está haciendo. ¿Podrá escaparse de Él? Imposible. Continuamos con nuestra historia. ¿Cómo se convirtió en libertador Otoniel? ¿Sabe? El Señor le levantó a un libertador ante el clamor del pueblo de Israel. Y en medio de todo ello, el clamor del pueblo de Israel comenzaba a sufrir y pasar tiempos muy duros y difíciles. Viendo todo eso, como el rey Kursán Ritasaim comenzó a hacerles hacer vejámenes, estando ellos lejos de la tierra. El pueblo de Dios clamó para que tenga misericordia de ellos, porque reconocieron que habían pecado contra Dios, y ante el clamor de su pueblo, Dios levantó este libertador. ¿Qué significaba ser un libertador? Era un redentor, defensor, emancipador. Un libertador, alguien que otorga la libertad a personas cautivas o personas que están reprimidas. Y Dios puso sus ojos en Otoniel para que les libere de la opresión que estaban viviendo. Distinguidos oyentes, de la misma manera Dios nos ha llamado a ser libertadores y defensores, emancipadores de nuestra familia, primeramente de los que viven con nosotros, de los que están a nuestro lado, de los que decimos que los amamos, porque si usted no los va a defender, ¿quién los va a hacer? Y cuando hablo de la familia, me estoy refiriendo también a sus hijos. ¿Quién los va a defender a ustedes como
Padres, hijos, ustedes que van a defender a sus padres, padres que van a defender a sus hijos, cónyuges que van a defender el uno al otro, también Dios les ha dado la responsabilidad de honrar y respetar a papá y a mamá. Y esa es la posibilidad más maravillosa, cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una promesa con bendición. Honras a tus padres, te va a ir bien en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. La promesa de Dios es te va a ir bien. Y la segunda promesa es que te va a ir y serás de larga vida sobre la tierra. Un amigo dijo las siguientes palabras: no sé qué es lo que hubiera pasado con mi vida si acaso William no me hubiera hablado. Él se llama Jorge. Me habló del amor de Dios, me habló que Dios podía perdonarme, restaurar mi vida. Y entonces yo frecuenté mucho más a caminar con él de uno a otro lado. Y uno de esos días le dije, ¿qué debo hacer para que Dios pueda restaurar mi vida? Entonces William le dice, mira, necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Y él le dice, ¿te acuerdas lo que era yo? ¿Te acuerdas cómo vivía? ¿Te acuerdas de las cosas que hacíamos? Y él le dice, mira, te miro y no puedo creer todo lo que ha pasado ahora en tu vida. ¿Cuántas veces ya hubieras muerto? Ya te hubieras chocado, ya te hubieran asaltado, ya te hubieran asesinado, pero estás con vida. Y ahora eres diferente. Y ahora ya no eres presa del alcohol. Entonces este muchacho le dice, Dios me sacó de ese lugar en el cual he estado y Dios quiere hacerlo contigo. Este muchacho Jorge dijo, acudí a esas palabras, recibí a Cristo en mi corazón y Él comenzó a restaurar, a limpiar, a perdonar, a hacerme una nueva persona y soy libre de todas esas esclavitudes que antes tenía. Actualmente me da un hogar maravilloso y una familia en los cuales estoy feliz de saber que Dios ha cambiado y ha transformado mi vida, porque ahora tengo una razón de vivir. ¿Qué hubiera pasado si William no me hubiera hablado?, preguntó él. Estuviera otra vez, continuaría condenado, continuaría viviendo donde antes estaba. Estamos cumpliendo, distinguidos oyentes, la responsabilidad que Dios nos ha dado, siendo libertadores, siendo mensajeros, aquellas personas que están siendo oprimidas a causa quizás de las diferentes adicciones, del pecado, que les tiene esclavos, dándoles esperanza, que sí hay un camino, hay una verdad y una vida, que Él es nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice la palabra de Dios, volviendo a nuestra historia, que Otoniel fue juez cuando el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Y qué significaba que el Espíritu Santo vino sobre él? Significa que Dios guiaba y le daba la sabiduría, las estrategias para derrotar a los enemigos. Él dependía plenamente de Dios en todo lo que hacía. Lo más hermoso era que él obedecía todas las instrucciones que Dios le daba. Otoniel tenía tanta sensibilidad, saber escuchar lo que Dios le decía y obedecer lo que Dios le mandaba. Escuchaba la voz de Dios. El Espíritu de Dios está morando en su vida. El Espíritu de Dios está morando en su corazón. Puede ser que sepamos mucho de la Biblia. Puede ser que desde muy niños o niñas hayan estado en la iglesia. Puede ser que tus papás hasta tienen un ministerio, son pastores, son ancianos. Puede ser tantas cosas, pero la pregunta es, ¿usted es hijo o hija de Dios? ¿El Espíritu Santo está morando en su vida? Si acaso usted tiene alguna pequeña duda de todo ello, este es el momento de decirle a Dios, yo no quiero dudar. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija. Yo quiero que cuando tú vengas, quiero estar en tu presencia. Porque más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Obedezcamos la voz de Dios. Obedezcamos.
No seamos necios. Cuando Dios nos dice, no lo hagas, tranquilo, no, por favor, no te va a ir bien, obedezcamos. Muchos de nosotros quizás nos comportamos así como muchas veces Sarai, la esposa de Abraham, que quiso ayudarle a Dios, de tal manera que le dijo a Abraham, ya que no tenemos hijos, aquí está mi sierva Agar, llégate a ella y finalmente ten un hijo de ella. Y obediente, Abraham no pensó dos veces, se llegó a la sierva Agar y de allá nació Ismael. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está sufriendo por esa decisión equivocada que tuvo Abraham y también Sarai. ¿Usted cree que Dios necesita su ayuda? ¿Dios necesita que le ayudemos en algo? No, para nada. Él es Dios soberano, Él es Dios poderoso. Él no necesita ayuda. Él es el dueño del mundo, el universo. Él dice, mío es el oro y mío la plata. Él es el que mide en la palma de su mano, dice la palabra, este mundo, este océano, las aguas. Y conoce a las estrellas por su nombre. Millones de estrellas existe en nuestro planeta y Dios las conoce por su nombre. Distinguidos oyentes, ¿cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos hable y obedezcamos a la voz de Dios? Hablemos con Dios, pidamos la dirección, conversemos con Él, pidamos que Él guíe nuestra vida, guíe nuestros pasos y seamos obedientes. Es entonces que Otoniel comenzó a ser juez y ejerció la responsabilidad que Dios le había dado, la justicia absoluta, mostrando esa imparcialidad con los ricos y con los pobres, y debía cumplir con esa responsabilidad ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres. Él tenía que cumplir la responsabilidad ante los ojos de Dios. Es muy fácil cumplir responsabilidades ante los ojos de los hombres. Que ellos nos agradezcan, que ellos nos digan, qué bien que lo hiciste, pero ¿por qué no ante los ojos de Dios? Allá donde usted y yo estamos haciendo diferentes actividades, donde podemos, en el carro, en el trabajo, en la casa, en las diferentes actividades, siempre hacer las cosas para Dios. Para Dios. No es malo que te digan, qué bien lo has hecho, felicidades, ok, perfecto, excelente, pero no te lo creas. Dios no comparte su gloria con nadie. En el lugar y en las cosas que tú estás haciendo, en las actividades que tú tienes, debes aprender a darle la gloria a Dios y las gracias a Dios, y que Dios tiene que ser honrado. Hay una palabra que en cierta ocasión un hombre dijo, que los elogios son como el perfume. Solo se lo siente, pero no se lo toma, porque si te lo tomas, sabe a un sabor muy desagradable. Es tiempo de darle la gloria a Dios en todo lo que tú haces. Es tiempo de darle la gloria a Él. Y verás que tu vida va a ser diferente en el lugar donde tú estás desempeñándote. Porque Dios dice, yo honraré a los que me honran. ¿Sabe que Dios le dio la victoria en todo lo que emprendía Otoniel? En todas las batallas que tenía que enfrentar con el fin de ser liberado del pueblo de Israel, Dios le dio la victoria y no había absolutamente nada imposible, porque comenzó a darles la victoria y ellos encontraban absolutamente esas victorias y los pueblos eran derrotados. Otoniel tenía que ser sensible a la voz de Dios para saber todas las estrategias que Dios le había mandado. Sin lugar a dudas, ahí estaba el poder del amor. Claro que sí. Dios al que ama disciplina y nos cambia y nos restaura y nos hace unas nuevas personas. ¿Cuántas victorias y derrotas tenemos en nuestras vidas? ¿Cuántas veces y por qué razones somos derrotados? Obedecemos cuando Dios nos muestra la salida y nos dice, mira, no vayas por ese lugar, no hagas estas cosas, porque sabemos que si seguimos ahí tenemos debilidades y vamos a caer y fracasar. Y la tentación nos va a hacer
presa, tanto así que vamos a después estar lamentando esa decisión que hemos tomado. Seamos sabios. Escuchemos la voz de Dios. Escucha cuando Dios te dice no vayas, y esa puerta que se te ha abierto, acuda a esa puerta que se te está abriendo. Dios dice en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación os dará la salida para que puedas soportarlo. Juntamente con la tentación nos dará la salida para poder soportar. José tuvo que encontrar esa salida huyendo. No podía quedarse ahí en ese lugar ante las proposiciones de la esposa de Potifar. Adán y Eva, Pedro y David no acudieron a todo ello, sino que ellos comenzaron a quedarse y fracasar y caer, porque no acudieron, no dijeron sí, vamos a obedecer. Distinguidos oyentes, cuán importante es que nosotros entendamos que con Dios no podemos jugar. Dios, al que ama, disciplina. Acudamos a aquel que puede darnos esa paz en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de las tentaciones, en medio de los conflictos, cuando Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Crees en Dios, cree también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Disfrutas de la paz de Dios en tu vida, de la tranquilidad y el sosiego. Puedes descansar en sus brazos y decir, Él tiene el control de mi vida. Cuando Él nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y les daré un descanso. Este es el momento de confiar en ese poder del amor, en ese Dios maravilloso que quiere darte la paz, la tranquilidad, que quiere en medio de las pruebas y dificultades sacarte de ese lugar. ¿Por qué no le dices ahí donde estás, Dios? Yo te necesito. Perdóname porque hasta ahora he hecho tantas cosas que a ti no te agradan. Perdóname, Señor, porque mi corazón se ha inclinado hacia tantas personas y cosas. Pero hoy yo quiero, por favor, de que tú cambies mi vida, mi corazón, mi forma de pensar, de actuar y proceder. Y necesito, Dios, que tú hagas esa cirugía en mi corazón y en mi vida. Obra, por favor, Dios. Hoy quiero entregarte mi corazón. Toma control de todo lo que tengo, todo lo que soy, cuerpo, alma, mente y espíritu. Dios mío, toma el control, te lo entrego a ti. Ayúdame cada día a dar un paso más, donde haya integridad completa y donde pueda servir. Tú estés en primer lugar en mi vida. Gracias, porque tú me amas a pesar de las dificultades. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Ha sido un privilegio compartir con todos ustedes. La invitación está en pie para que usted nos siga a través del Facebook, de YouTube y Spotify en Calidad de Vida Hoy. Puede llamarnos al 240-641-2034 también para talleres, seminarios o conferencias. Le habló Gustavo Casanova. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente. Gracias y que Dios lo bendiga. En nuestra próxima audición, seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos, guiándonos en la palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo, construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios.
Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida.